7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo invitamos a un diálogo para conocer lo que está sucediendo en el órgano administrativo y disciplinario, partiendo de un hecho puntual, como tengo en mis manos la resolución del Tribunal de la Corte Provincial de Manabí, que resolvió aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría del Estado y revocó la sentencia dictada por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en Montecristi, y de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declaró improcedente la acción de protección propuesta por la ciudadana Betty Mercedes Moreira Marcillo, y declaró que las actuaciones del juez abogado Leiber Patricio Quimis se ajustan al error inexcusable determinado en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cómo ve esta situación, este pronunciamiento y la acción del órgano administrativo y disciplinario? Doctor Murillo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar en Radio Democracia para comentar estos temas de actualidad del Consejo de la Judicatura y de la Función Judicial. Sobre el tema del juez Quimis de la provincia de Manabí, entiendo que es de Montecristi, hasta el momento el Consejo de la Judicatura conoce extraoficialmente a través de los medios la decisión de la Sala de la Corte Provincial de Manabí en relación a la apelación dentro de esta acción constitucional que ha presentado un ciudadano relativa a la conformación de una veeduría para verificar o analizar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo. Aquí debemos diferenciar dos cosas fundamentalmente. Una es la acción o el seguimiento que está haciendo la Corte Constitucional, claro que tiene su origen en la decisión de este juez Quimis, y otra es la acción que tiene el órgano administrativo de gobierno y disciplina de la función judicial. Yo puedo referirme exclusivamente al tema disciplinario y puedo referirme de manera teórica, de manera, digamos, de explicar lo que la ley establece, porque yo no puedo adelantar un criterio o hacer un juicio de valor respecto a la actuación o a la presunta infracción disciplinaria que ha cometido o que puede haber cometido este juez Quimis. Lo que es cierto es que hay una declaratoria jurisdiccional previa establecida por el órgano superior, esto es, Corte Provincial de Manabí, y tiene que ser notificado el Consejo de la Judicatura. En teoría, ¿qué puede hacer el Consejo de la Judicatura? Puede hacer dos cosas, no en este caso únicamente, sino en general, frente a una declaratoria jurisdiccional. Puede, en ejercicio de sus potestades, si se cumplen los presupuestos establecidos en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, si así lo pide la provincia o el área técnica, puede analizar la suspensión como medida preventiva de este juez y de cualquier juez que incurra en esa circunstancia. Lo otro que puede hacer, ya teniendo la declaración jurisdiccional previa, es dictar el auto de inicio del sumario disciplinario por la presunta infracción prevista en el artículo 109, numeral 7, esto es, error inexcusable que así ha sido declarado. Eso es lo que podemos hacer en este caso y en cualquiera que se ajuste a estos presupuestos. Y adentro del procedimiento administrativo se establecerá la responsabilidad y, de ser el caso, se tomarán las decisiones que correspondan. ¿Ha pedido la Delegación Provincial de Manabí, ha notificado al Consejo Nacional de la Judicatura sobre este caso? Todavía no hemos conocido, repito, nada oficial. Entiendo que la Corte Provincial, que ha tomado la decisión de la declaración jurisdiccional previa,
tiene que notificar a la provincia, al director provincial del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en Manabí, y a su vez, observando una directriz que sacamos en el año 2022, hará conocer al presidente y a los vocales y al área técnica de acá de Planta Central, el subdirector nacional de control disciplinario, estos hechos, estas circunstancias, para que, como digo, él, en ejercicio de sus atribuciones legales, podamos actuar en los términos que he señalado. Mientras se tramita formal y oficialmente este caso del juez Quimis, no hay, por los hechos que han ocurrido, no hay la posibilidad al menos de suspender temporalmente hasta iniciar el proceso administrativo y disciplinario, que tomará su tiempo, debido proceso, derecho a la defensa, pero no se le puede suspender por este hecho evidente que incluso es conocido. Hay un auto de seguimiento de la Corte Constitucional, ¿no se le puede suspender temporalmente? Sin duda he señalado a este servidor y a cualquier otro servidor que tenga una declaración jurisdiccional previa y que se cumplan los presupuestos del numeral 5 del artículo 269, el Consejo, el Pleno, apenas reciba la petición o el informe del área técnica, tiene que tomar la decisión de suspender o no al servidor que ha presuntamente incurrido en esta infracción disciplinaria gravísima. El sentido o el espíritu de tomar una medida preventiva precisamente es eso: por haber presuntamente incurrido en una infracción gravísima, separarlo preventivamente del ejercicio de sus funciones. Eso es procedente, pero hay que analizar y hay que verificar. No puedo yo adelantar un criterio y decir directamente lo que debe hacer en la decisión el Pleno, no. Lo que sí debo decir es que existe esta posibilidad legal, verificamos el cumplimiento y el Pleno tiene que reunirse inmediatamente y tomar su decisión. ¿Y qué tiempo debe transcurrir? ¿Hay algún un plazo o término para que sea notificado? Porque en la resolución del Tribunal de la Corte Provincial de Manabí, en el punto número 2 de su resolución, dice: declarar las actuaciones del abogado Quimis se ajustan al error inexcusable determinado por el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, y más abajo dice: notifíquese la presente declaratoria al señor juez de la unidad, y se dispone remitir copia de esta resolución al Consejo de la Judicatura, ámbito disciplinario, para que en el marco de sus competencias den inicio al sumario administrativo correspondiente. ¿Cuánto tiempo demora o debe demorar luego de este dictamen de hace 2 días? Esperaría yo que ya la sala de la Corte Provincial haya notificado y remitido el oficio correspondiente a la Dirección Provincial, y la Dirección Provincial, en cuanto reciba, en menos de 24 horas deberá remitir al Consejo de la Judicatura, a Planta Central, el antecedente para que nosotros inmediatamente tomemos una decisión. Y a propósito de las sesiones, ¿hay reuniones normales las que se están desarrollando en el Consejo de la Judicatura? Porque hemos visto que en las últimas horas hubo la promoción de la destitución de una jueza de Manabí, Gina Zambrano, precisamente casi una información a la medianoche. ¿Están sesionando normalmente a la medianoche o a la madrugada? ¿Qué está pasando en el Consejo? Bueno, yo puedo hacer una especie de paralelo con lo que ocurría en el año 2022 cuando yo ejercí la presidencia. Nosotros habíamos establecido ya que las sesiones ordinarias, que son las usuales, las que siempre debe hacer por ley el Consejo de la Judicatura, se llevaban a cabo los días martes y los días jueves. Y nos reuníamos extraordinariamente solo por excepción, cuando hay un asunto urgente que atender. El estilo o la metodología que ha adoptado el presidente Wilman Terán es que más son las sesiones extraordinarias que las sesiones ordinarias. Eso yo he criticado, a mí no me parece apropiado, pero
Él tiene la potestad de establecer el orden del día y hacer las convocatorias. No es posible, he dicho yo, que se convoquen en sesiones extraordinarias 6, 8, 10, 12, 14 puntos, porque las sesiones extraordinarias se pueden adoptar con 2 horas de anticipación y es imposible revisar esa documentación. Y en el caso que estamos refiriendo de la jueza Zambrano de Manabí, se convocó la sesión en la tarde y nos alargamos, como digo, había 12 puntos, me parece, y el último, uno de los últimos, casi a la medianoche, conocimos el expediente relacionado con esta servidora, que tenía una declaración jurisdiccional previa de la Corte Provincial de Manabí, señalando que presuntamente había incurrido en error inexcusable al haber una medida preventiva, o 3 medidas preventivas o acciones de medidas preventivas autónomas. Había esta jueza en su decisión liberado, asumiendo o invocando un intercomunis, había liberado a 25 condenados sentenciados por delitos gravísimos que venían cumpliendo esas penas en diferentes centros carcelarios del país. La Corte Provincial llegó a la conclusión de que actuó sin competencia territorial, que asumió competencias de los jueces de garantías penitenciarias y que por tanto había incurrido en error inexcusable. La jueza se abrió el sumario, se llevó a cabo las pruebas, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera, y el pleno ese día y esa noche tomó la decisión en base al informe técnico y la responsabilidad de cada vocal. Aquí hay que tener una claridad. El informe técnico puede decir lo que a buen criterio pueda señalar, pero la decisión la tomamos los vocales. El informe técnico no es una camisa de fuerza para los vocales. Los vocales tenemos la suficiente formación y conocimiento para inclusive desechar el informe técnico si no estamos de acuerdo y dar una línea argumentativa para llegar a una decisión. Y la decisión en aquella noche fue la destitución de esta servidora. ¿Y qué tiempo transcurrió, doctor Murillo, entre el informe presentado, el trámite y finalmente la destitución en las últimas horas de la jueza Gina Zambrano? Revisado el expediente que yo revisé, y se inició este caso por una denuncia del director del SNAI en el mes de marzo del 2023. La declaración jurisdiccional previa de la Corte Provincial me parece que emitieron en mayo, y nosotros el trámite se desarrolló en la provincia, y en el mes de septiembre, digamos, primeros días de octubre, me parece que fue el 2 de octubre, destituimos. Vale decir entonces, estamos hablando de mayo a junio, julio, agosto a septiembre, 4 meses, el expediente se tramitó en la provincia, vino a planta central, se puso en el orden del día y se conoció y se tomó la decisión. Diría yo que fue un trámite relativamente célere y que se cumplió dentro de los tiempos. ¿Y cuándo se produjo el hecho denunciado y procesado de haber liberado a presuntos delincuentes por esta jueza Gina Zambrano? Me parece que fue los primeros meses del del año 2023, porque la denuncia se presentó en marzo del 2023. Quiere decir que antes de marzo del 2023 la jueza tomó esa decisión de liberar a más de 25 condenados. Vale decir también aquí algo importante. En esa sesión fue el vocal Fausto Murillo quien mocionó la destitución de la jueza y adicionalmente también mocionó que se envíe copias certificadas del expediente a la Fiscalía General del Estado para las consiguientes investigaciones en el orden penal. Pero también aquí vale agregar, ya Fiscalía, cuando la jueza tomó su decisión, como es la titular de la acción penal, ya inició una investigación por presunto prevaricato de esta jueza. Esa es la realidad, ese es el contexto y estos son los hechos que yo puedo relatar. Estos son los tiempos para conocer, doctor Murillo. Tiene que haber el debido proceso, derecho a la defensa, trámites en los diferentes procesos administrativos, pero casi una resolución célere en 4 o 5 meses. Desafortunadamente,
también depende de cómo se defienden los servidores. Hay un periodo de prueba, hay la evacuación de las pruebas, en algunos casos se solicitan los servidores pericias, diligencias, versiones. Entonces es muy difícil que en un tiempo menor a 3 meses se pueda resolver un disciplinario. No hay cómo violentar procedimientos por acelerar. Lo que sí es importante es que se puede adoptar las medidas preventivas de suspensión del servidor a fin de que esté separado de su despacho y se proteja el servicio de administración de justicia, y además el servidor pueda defenderse estando, libre para poder ejercer, como digo, esta defensa y no con la carga del despacho al mismo tiempo. Doctor Murillo, ¿y cómo está funcionando el Consejo de la Judicatura con nuevos vocales luego de la suspensión de las vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo? Bueno, tuvimos justamente el 2, me parece que fue la primera sesión con la participación de la vocal ahora principal, Yolanda Yupangui, que reemplaza a la vocal Maribel Barreno, y debo señalar que con mucha satisfacción he escuchado en las intervenciones de esa sesión que su propósito es trabajar institucionalmente. Es una persona que tiene una trayectoria, una persona que, según lo ha manifestado, viene a aportar al Consejo de la Judicatura, viene a dar su contingente de conocimiento y de afán de mejorar el servicio de administración de justicia. Sin duda que esto, de alguna manera, ha venido a darle un giro al Consejo de la Judicatura, puesto que a partir de febrero lo que hubo es la conformación de una mayoría integrada por el vocal Javier Muñoz, la vocal Maribel Barreno y el presidente Wilman Terán, que siendo 3 de 5 imponían su mayoría y la hoja de ruta que se habían trazado la venían cumpliendo. He trabajado en minoría junto con el vocal Morillo y hemos tenido que en algunos casos apartarnos. Yo mismo he salido inclusive a través de las redes a prevenir o alertar a la ciudadanía las circunstancias que se estaban dando y mi posición de oposición de votar en contra en los temas que yo he considerado están fuera del orden institucional y fuera del ordenamiento legal. Hoy por hoy estamos 4 vocales. Las cosas tendrán que irse ajustando a la normalidad y las decisiones, espero yo, como fue la decisión de destituir a la jueza Zambrano de Manabí, fue tomada por unanimidad. Mocionó el vocal Morillo, apoyó la vocal Yolanda Yupangui, la votación y se decidió por unanimidad. Yo espero que en estos temas institucionales tengamos esa unidad de criterio. Es decir, hay una garantía con la inclusión de la doctora Yupangui. Por su posición no se ha sumado a la mayoría que pretendieron imponer el doctor Terán y el doctor Muñoz. Así ocurrió el día de la sesión esta que estamos hablando. La doctora Yupangui apoyó mi moción de destitución de la jueza Zambrano porque se había demostrado que incurrió en la infracción. Apoyó, digo, ella, se fue a votación y votó a favor la doctora Yupangui, quien le habla, el vocal Muñoz y el presidente Terán. Con 4 votos por unanimidad se tomó esa decisión. Esperamos que así sigamos en adelante y en los temas, como fue. Vale la pena recordar, en esa sesión se conformó el comité para conocer los pedidos de reconsideración de la calificación de méritos dentro del concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional de Justicia. En esa decisión yo me aparté, yo voté en contra de esa decisión y se impuso, en este caso, la mayoría en ese punto conformada por el vocal Muñoz, la vocal Yupangui y el vocal presidente Wilman Terán. Ahí estoy demostrando yo que en ciertos casos que yo no considero apropiado, de acuerdo a mi criterio, yo me aparto. ¿Y por qué me aparté? Porque los delegados del Pleno fueron seleccionados a través de talento humano y presidencia
y se recomendaba a 3 directores provinciales, el de Galápagos, la de Cotopaxi, y me parece que, no recuerdo el tercero, la procedencia, pero yo a esas personas, a esos directores provinciales, no les conozco, yo no he votado por ellos, y creía yo y creo que no debía darles mi voto para que conformen este tribunal de reconsideración de méritos en el concurso de la Corte Nacional de Justicia. Claro, pero en ese caso la doctora Yupanqui ya se sumó a los votos del doctor Muñoz y el doctor Terán. En ese caso puntual, la doctora Yupanqui votó con los 2 vocales que usted ha señalado. Yo me he mantenido aparte. Doctor Murillo, ¿y qué pasa con los procesos disciplinarios? Porque se habló de algunos en contra del juez nacional Walter Samno Macías. ¿Están allí pendientes o qué ha pasado? Sí, aparte del expediente en el que fue suspendido y fue destituido, existen, me parece, 3 o 4 denuncias adicionales que han presentado en contra del servidor Macías y que están en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Me parece que en alguno de ellos, en la sesión que está siendo convocada, está para un examen de admisibilidad de una denuncia, y seguiremos conociendo, ¿no? Yo mantendré con ese servidor y con cualquier otro una línea objetiva, técnica, apartada de cualquier prejuicio, y eso es lo que debemos hacer. Si hay una denuncia, hay que calificar si cumple los requisitos, hay que tramitar, respetar el derecho de defensa y objetivamente resolver. Aquí no puede haber un margen para direccionamientos o persecución. Yo he dicho siempre, el régimen disciplinario nunca puede ser un instrumento ni de persecución, tampoco de impunidad. Hay que ser objetivos, rigurosos y severos en el conocimiento del régimen disciplinario. Claro, efectivamente los procesos hay que avanzar, pero a veces, como se pudo advertir, hubo casi un ensañamiento, precisamente cuando se iba a convocar una audiencia del juez con proceso administrativo y disciplinario, la víspera justamente primero le suspendieron y luego lo destituyeron. Es decir, no son raras coincidencias de eso, doctor Murillo. Sí, claro, yo en esos casos voté en contra porque efectivamente los procedimientos no eran apegados a la ley, y posteriormente el servidor, en ejercicio de sus derechos mediante acciones constitucionales, echó abajo esas decisiones precisamente porque habían vulnerado los derechos del servidor. Yo para eso no me presto, yo mantengo una línea clara y definida. Ventajosamente ya tengo una experiencia de más de 4 años en el Consejo de la Judicatura y muy cercano al régimen disciplinario, y conozco los procedimientos, puedo formarme un criterio, reviso los documentos y tengo la seguridad de que mis actuaciones siempre estarán apegadas a la ley. Bien, muchas gracias al doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, para hablar sobre las actuaciones del órgano administrativo y disciplinario. Muy amable, doctor Murillo. Muy buenos días, Miguel, y un saludo a todos los radioescuchas. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 7:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con la catedrática y constitucionalista doctora Pamela Aguirre para hablar sobre la elección del Contralor General del Estado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.